La estrategia de seguridad nacional, esta doctrina Monroe, es realmente importante. Esta parte de aquí sigue destacando para mí. Esta nueva estrategia de seguridad nacional supone una retirada de China y de Rusia hacia el hemisferio occidental. Sin embargo, la administración Trump nos dice que vamos a negar a los competidores ajenos al hemisferio la capacidad de posicionar fuerzas, capacidades amenazantes o de poseer o controlar activos estratégicamente vitales en nuestro hemisferio. Este corolario de Trump a la doctrina Monroe es una potente restauración del poder y las prioridades estadounidenses, coherente con los intereses de seguridad de Estados Unidos. Es una referencia evidente, especialmente a China en el ámbito económico. Sabemos que Venezuela y Rusia mantienen una muy buena relación, pero es una clara alusión a China en el plano económico. Sí, leí el documento completo y dejan claros algunos puntos. Primero, reconocen que a corto plazo no pueden librar una guerra con China. Lo que no mencionan en el informe es que el ejército estadounidense ha realizado muchos juegos de guerra y en prácticamente todos los escenarios pierden, o, en el mejor de los casos, ambos bandos pierden. Pero no hay ningún escenario en el que Estados Unidos gane una guerra con China, especialmente por Taiwán, porque la guerra se libraría en la región de Asia-Pacífico, que Estados Unidos llama la región del Indo-Pacífico, al otro lado del mundo. No es como si China fuera a librar una guerra contra Estados Unidos. Tendrías que estar drogado. Tendrías que ser, ya sabes, como un aliado de Juan Orlando Hernández, el dictador hondureño liberado por Trump, el narcotraficante. Tendrías que ser uno de sus colegas del cártel drogado para creer realmente en semejante tontería. China no ha librado una guerra desde 1979. No tiene ningún interés en la guerra. Así que si hay una guerra, será en la región de Asia-Pacífico. Estados Unidos pierde en prácticamente todos los escenarios. Ahora Estados Unidos reconoce que a corto plazo lo que tiene que hacer es desvincularse de China, trasladar las cadenas de suministro fuera de la región porque serían destruidas en una guerra. La estrategia de Estados Unidos es intentar mover esas cadenas de suministro a América Latina o a las Américas en general, y que estén dominadas por empresas estadounidenses en lugar de chinas. Y luego la estrategia de Estados Unidos es cortar cualquier relación en las Américas con China y también con Rusia. Pero la prioridad es realmente China, como deja claro el informe. Señalaste un pasaje importante en este informe donde la administración Trump dice que esencialmente China no puede poseer ni controlar ningún activo en la región. Ahora bien, es importante que añadieran poseer o controlar, ¿verdad? China no posee muchos activos, pero pueden afirmar que si China, por ejemplo, tiene una participación minoritaria o una empresa china gestiona un activo propiedad de un gobierno en América Latina, pueden decir, bueno, China lo controla. Eso es lo que han hecho con el Canal de Panamá, ¿verdad? El Canal de Panamá pertenece al gobierno de Panamá, no es chino. Punto. China no es propietaria, pero pueden decir que quizá la controla, supuestamente, porque una empresa de Hong Kong ayuda a operar los puertos a ambos lados del Canal de Panamá, aunque de nuevo pertenece al gobierno panameño. Tienen contratistas chinos que ayudan a gestionar los puertos. Así que, una vez más, esta estrategia consiste en cortar todas las relaciones significativas con China y, en menor medida, con Rusia. Rusia realmente no tiene muchas relaciones con América Latina. Hablamos de Venezuela. Rusia sí mantiene buenas relaciones con Venezuela, Cuba y Nicaragua, pero por lo demás, los lazos de Rusia con América Latina no son tan profundos. Los lazos de China son bastante profundos. En primer lugar, China es el mayor socio comercial de toda América Latina, si se excluye a México. México es el vecino del sur de Estados Unidos y tiene un acuerdo de libre comercio. Pero al sur de México, China es el principal socio comercial, especialmente en Sudamérica. Básicamente, cuanto más te alejas de Estados Unidos, más países comercian con China, especialmente Brasil. Brasil es la economía más poderosa de América Latina.
y además tiene enorme superávit comercial con China. Esa relación es muy importante. That relationship is very important. We also saw that Trump waged this trade Sabes, war también vimos against que China. Trump libró esta guerra comercial contra China. Lo que ocurrió fue que China, en respuesta, en defensa propia, se enfrentó a unos aranceles muy altos que Trump empezó a imponer, de hasta un 140% sobre los productos chinos. Así que China respondió restringiendo las importaciones de productos procedentes de Estados Unidos, como la soja, por ejemplo, lo que perjudicó a los agricultores estadounidenses, que son una base electoral importante para Trump. Como resultado, China empezó a importar más soja de Argentina y Brasil. Brasil también. Bueno, Estados Unidos y Brasil exportan muchos de los mismos productos. Estados Unidos es el mayor exportador de petróleo del mundo. The US is the world's largest exporter of oil. Brazil is a major exporter of oil. Brasil es un importante exportador de petróleo y también de carne de vacuno. Así que, básicamente, lo que la administración Trump está diciendo aquí es que va a intentar cortar las relaciones de América Latina con China, convertir a América Latina en una esfera de influencia imperial controlada por Estados Unidos y reubicar la cadena de suministro en América Latina. Y de nuevo, debo insistir en este punto. Cuando las corporaciones estadounidenses externalizaron sus operaciones y trasladaron la producción al este de Asia, primero fue Japón, luego Corea del Sur y después China. Then it was South Korea, then it was China. And in each case, the government of each of those countries Y en cada caso, el gobierno de esos países tenía una política industrial, esfuerzos de planificación concertados para desarrollar su propia manufactura local con sus propias empresas. Así que no se limitaban a proporcionar mano de obra barata a las corporaciones estadounidenses, lo que significaba que éstas obtenían la gran mayoría de los beneficios y luego repatriaban esas ganancias a Estados Unidos, mientras que las economías locales veían poco de esas ventajas. Japón, Corea del Sur y China tuvieron cada uno su propio periodo de desarrollo industrial. Japón desde los años 50 hasta los 60, Corea del Sur desde los 70 hasta los 80 y China desde los 90. And ever since the 90s in China, we saw that each country developed their own local Vimos que cada país desarrolló su propia manufactura local con sus propias empresas, de modo que ya no dependían de las corporaciones estadounidenses. Lo que Estados Unidos quiere hacer ahora es sacar su cadena de suministro y su producción de China y trasladarlas a América Latina, pero impidiendo que los países latinoamericanos hagan lo mismo. Mantenerlos atrapados en la parte inferior de la cadena de suministro, en la parte inferior de la división del trabajo, con las corporaciones estadounidenses explotando la mano de obra barata latinoamericana, pagando salarios muy bajos y derrocando a cualquier gobierno independiente de la región que realmente intente seguir una política industrial o un camino propio. Básicamente, tratar a toda la región como un gran puesto neocolonial del imperio estadounidense. Neocolonial outpost of the US empire, create a new supply chain using the Crear una nueva cadena de suministro utilizando los minerales de América Latina, que tiene muchos de ellos. Groenlandia también posee potencialmente muchos minerales críticos, incluidas las tierras raras. Y esta es una de las principales razones por las que Trump quiso colonizar Groenlandia. Básicamente, la idea es convertir a toda América en esta nueva cadena de suministro. Luego, cuando Estados Unidos se haya desvinculado de China, estará preparado para una guerra con China. Pero una vez más, la estrategia deja claro que China se considera la mayor amenaza. A corto plazo, sin embargo, en realidad no pueden hacer mucho al respecto, porque siguen estando económicamente integrados, y la guerra comercial que Trump emprendió contra China demostró que China tiene formas de contraatacar. China tiene una influencia significativa, como cuando restringió la exportación de tierras raras a Estados Unidos. Estos materiales son necesarios no solo para la fabricación avanzada y los productos de alta tecnología, sino especialmente para que el complejo militar industrial estadounidense fabrique armas y se prepare para una guerra con China. Así que, literalmente, el ejército estadounidense quiere prepararse para una posible guerra con China, pero no puede hacerlo sin los minerales críticos y las tierras raras que provienen de China.
De nuevo, todo esto forma parte de una estrategia más amplia. Reconocen que llevará décadas, y sinceramente creo que no será posible. Es un sueño irrealizable, pero así es como lo conciben, y por eso en el informe hablan constantemente de las cadenas de suministro y de impedir que adversarios extranjeros hostiles posean o controlen activos en las Américas. The New York Times dijo que la estrategia de seguridad de Trump se centra en el beneficio, no en la difusión de la democracia. Su nueva estrategia de seguridad describe un país enfocado en hacer negocios y reducir la migración, mientras evita juzgar a los demás. Dios mío. Esto es, literalmente, el resumen de la política exterior de Estados Unidos a lo largo de toda su historia. Es simplemente un insulto a la inteligencia creer lo contrario. Esto es lo que el gobierno estadounidense ha hecho desde siempre. Trump solo lo está haciendo evidente. Ya no utiliza el marketing de siempre. Pero esta siempre ha sido la política exterior de Estados Unidos. Remote, visto desde la Casa Blanca, es un lugar donde Estados Unidos sabe usarse por main schnell. Es literalmente el resumen de la política exterior de Estados Unidos a lo largo de toda su historia. Buscamos relaciones comerciales pacíficas con las naciones del mundo, sin imponerles cambios democráticos o sociales que difieran ampliamente de sus tradiciones o historias. Mientras el New York Times entra en pánico por esto, la administración Trump busca un cambio de régimen en Venezuela, y el propio documento dice que, en esencia, va a afirmar su poder para tener pleno dominio sobre los mercados. Contiene mucha retórica grandilocuente que afirma que el interés fundamental de Estados Unidos es la normalización con Rusia. No ve a China como un competidor puro, la considera simplemente un competidor económico. Quiero decir, no es algo nuevo. Pero de nuevo, lo que cambia es la presentación de cara al público. El gobierno de Estados Unidos ha estado aliado con las peores dictaduras militares de derechas de la historia. Se puede repasar cada conflicto importante. Estados Unidos ha estado aliado con regímenes militares horribles y fascistas. En el caso de América Latina, cualquiera que conozca, aunque sea un poco de la historia de la región, sabe que prácticamente todas las dictaduras militares fueron apoyadas por el gobierno estadounidense, casi sin excepción. Pinochet en Chile, Videla en Argentina, Paraguay, Brasil, muchos países de Centroamérica, Castillo Armas en Guatemala, Ríos Montt. Quiero decir, es como si sabes algo sobre esta región, sabes que el gobierno de Estados Unidos ha derrocado a decenas de gobiernos democráticamente elegidos e instalado regímenes de derechas, normalmente juntas militares que Estados Unidos ha sostenido. Batista en Cuba, Trujillo. Es simplemente insultante. Así que esta idea, de nuevo, esta es la narrativa del New York Times, ¿verdad? Es que Estados Unidos era este hegemón benevolente. Ni siquiera usarían la palabra hegemón. Estados Unidos era una potencia benevolente, amante de la paz, que apoyaba la libertad y la democracia y exportaba polvo de hadas, arcoíris y galletas hasta que Donald Trump se convirtió en presidente. Y ahora, Estados Unidos es este imperio del mal. Estados Unidos siempre ha sido el imperio del mal. Trump simplemente se quitó la máscara y dejó de usar el marketing infantil que estos, ya sabes, neoliberales del New York Times utilizaban para contarse a sí mismos por la noche y poder dormir mejor, para justificar el hecho de que estaban ayudando al imperio a justificar esas guerras imperialistas que mataron a millones de personas. En Irak, Siria, Yemen, Libia, Gaza, la lista sigue y sigue. Y ahora Venezuela. Así que, sinceramente, no veo una ruptura significativa en la política exterior de la administración Trump. La retórica es un poco diferente, claro, pero incluso podemos ver que bajo Biden se estaba moviendo en esa dirección. Puedes remontarte a Obama, ¿verdad? Obama fue quien declaró el giro hacia Asia cuando Hillary Clinton era su secretaria de Estado en su primer mandato.
y fue Hillary Clinton quien intentó llevar a cabo lo que ella llamó un reinicio con Rusia. Se reunió con Sergei Lavrov, el ministro de Asuntos Exteriores ruso. Ella tenía el botón, ¿verdad? Sí, tenían el botón rojo que tradujeron mal, porque una vez más, las personas que dirigen el gobierno de Estados Unidos no son en realidad tan competentes ni tan conocedoras como la gente cree. Sus expertos en Rusia ni siquiera pudieron traducir correctamente una palabra. Así que intentaron hacer el reinicio con Rusia mientras se preparaban para una nueva guerra fría con China, para aislar a China. Y luego, por una variedad de razones, eso no ocurrió, especialmente por el golpe respaldado por Estados Unidos en Ucrania en 2014. Eso desencadenó la guerra que estamos viendo hoy en Ucrania, que comenzó en 2014 con el golpe estadounidense. Y eso llevó a un deterioro significativo de las relaciones con Rusia. Sanciones contra Rusia, la anexión de Crimea, la escalada gradual de esa guerra, la expansión de la OTAN. Todos conocemos esa historia. Y también vimos que la estrategia de Estados Unidos para derrocar a los gobiernos independientes de Asia Occidental, el llamado Oriente Medio, no salió tan bien como esperaban. Pensaban que podrían derrocar fácilmente al gobierno sirio, que caería tan rápido como el gobierno egipcio. Obviamente no fue así. Hizo falta más de una década de esta guerra imperial que continuó bajo 3 administraciones. Y luego siguieron con la guerra en Yemen, que también pensaban. Recuerdo cuando Arabia Saudí empezó a bombardear Yemen en 2015. Literalmente dijeron que solo les llevaría unas semanas desalojar a los llamados hutíes en Sanaa. Eso, evidentemente, fracasó. Quiero decir, el imperio estadounidense siempre establece estos objetivos y a menudo no los cumple. El imperio estadounidense realmente solo ha tenido éxito en brutalizar a países pequeños como Panamá en 1989, Granada en 1983 y Yugoslavia en los años 90. Son países relativamente pequeños. Irak es un país más grande. Estados Unidos fracasó en cierto modo allí, pero al menos derrocó al gobierno. Pero cuando se trata de un país grande como China o Rusia, obviamente no van a poder alcanzar esos objetivos. Lo que sí pueden hacer, sin embargo, es causar muchos problemas y desestabilización, especialmente en la periferia de esos países, como vemos en Ucrania. Así que, volviendo a la narrativa de los medios occidentales sobre esta estrategia de seguridad nacional, todavía están lidiando con el impacto del hecho de que Estados Unidos ha ido retirándose gradualmente de Europa. Pero una vez más, vimos lo mismo durante la administración Biden. Sí, la administración Biden obviamente inundó Ucrania con armas para seguir apuntalando a ese régimen en la guerra por poderes contra Rusia, pero también dejaron claro que su prioridad se estaba desplazando hacia la región de Asia-Pacífico para prepararse para un conflicto con China. Este ha sido un hilo que continúa desde la administración Obama. A lo largo de los 2 mandatos de Obama, luego Trump, después Biden y ahora nuevamente Trump. Retóricamente, sí, hay diferencias en este informe. Por ejemplo, una gran diferencia es esta tontería de la guerra cultural con la que siempre nos machacan, ya sabes, tanto los republicanos como los demócratas, pero especialmente los republicanos. Y hay frases absurdas en el informe, como esa de que Europa va a enfrentarse a una destrucción civilizacional por culpa de la inmigración, que es, ya sabes, una reedición de esa narrativa racista y nacionalista blanca de que los musulmanes morenos van a destruir Europa. Y lo llaman como, ¿cuál era ese término estúpido? Genocidio blanco. El genocidio blanco. ¿Eso era lo que era? Eso es aún más estúpido. Pero lo llaman como Eurabia, creo, ¿no? Hace como 10 años, seguro que has oído esa, Eurabia. Y es que a estas alturas, llevamos más de una década escuchando estas tonterías. Es simplemente parte de esta guerra cultural de estos partidos de derechas para distraer de los verdaderos problemas a los que se enfrenta la gente. La vivienda inasequible, el coste de vida inasumible, la inflación. Todos esos problemas que vemos en Estados Unidos y que son aún peores en Europa.
Y Trump literalmente le dice a la gente que se lo están inventando. Un día dice, bueno, es la inflación de Biden, y al día siguiente dice, no, en realidad las cosas van bien, todo es asequible. No existe una crisis del coste de la vida. Mientras tanto, la desigualdad se está disparando. Los oligarcas multimillonarios son cada vez más ricos. Y estamos viendo en todas estas sociedades occidentales, desde la era neoliberal del capitalismo, con la destrucción total de la capacidad del Estado, la privatización de todo y la desregulación del sector financiero, la pauperización de la clase trabajadora. Un pequeño puñado de oligarcas corporativos se ha enriquecido cada vez más, explotando a la sociedad, controlando el sistema político y comprando a los políticos. No hay inversión pública, la educación se está derrumbando y la sanidad no recibe financiación. ¿Y qué hacen? Simplemente convierten a los inmigrantes en chivos expiatorios. Es la misma estrategia vieja y gastada de siempre. La administración Trump dice que Europa se está destruyendo a sí misma, no porque se haya subordinado al imperio estadounidense, haya cortado la energía rusa y ahora esté antagonizando a China, uno de sus principales socios comerciales. Europa también sigue subordinándose a Estados Unidos en un momento en que éste la está atacando públicamente. Josep Borrell, el jefe de facto de la política exterior europea, fue preguntado sobre este informe, y es como si se estuviera autoflagelando. Respondió, nuestra relación con Estados Unidos es nuestra relación más importante, y seguimos comprometidos a profundizar nuestra asociación con Estados Unidos. Es como si estuvieras en una relación abusiva y tu pareja te dijera que te odia y que ya no quiere estar contigo. Y entonces les dices, no, pero no puedo vivir sin ti, tengo que seguir contigo. Esto es lo que Europa se está haciendo a sí misma. Y luego Estados Unidos dice que es por los inmigrantes, que es por los musulmanes. Una vez más, es simplemente la estupidez de todo esto. Como si hubiera que ignorar todo el contexto y no saber nada para creer en esta narrativa absurda. Es como la idea de que Estados Unidos ataca a Venezuela por el narcotráfico, cuando en realidad Estados Unidos apoya a los peores narcotraficantes del mundo y los libera de prisión. De nuevo, la estupidez de todo esto es increíble. Y esto es lo que el gobierno estadounidense ha estado haciendo durante muchas décadas, pero ahora simplemente se ha quitado la máscara. Y Trump ha mostrado su verdadero rostro. Careful, Ben. Victoria Nuland did. Cuidado, Ben. Victoria Nuland realmente repartió galletas, así que quizá haya algo de cierto en eso. Lo que Estados Unidos hacía antes de Trump era básicamente repartir galletas y colorear arcoíris, recorriendo el mundo para difundir las democracias más felices. Pero sí, no, quiero decir, es absolutamente absurdo lo que está ocurriendo. Pero sabes, Ben, tengo curiosidad por conocer tu opinión sobre esto, porque mencionaste antes que Estados Unidos a menudo tiene dificultades con los países más grandes. Ahora mismo, básicamente está diciendo, en esta estrategia de seguridad nacional, que con Rusia y China no puede haber una gran guerra, incluso si se orientan hacia otras zonas como América Latina, donde aislar a China es una parte importante. Pero, ¿está Estados Unidos subestimando ahora mismo la soberanía de Venezuela? Tengo curiosidad por conocer tu opinión sobre esto, porque ha habido muchos acontecimientos. Sé que el gobierno ha estado armando y entrenando a la gente. Obviamente hay un cierto nivel de confianza. Quiero decir, hay personas bailando en clubes con esa canción que pusimos antes. Puedo ponerla rápidamente. Ahí están la gente bailando con la canción. La pondré un momento. Es evidente que hay un gran sentimiento que no apoya lo que Estados Unidos está haciendo en Venezuela. Y tú has estado allí muchas veces. Hablas sobre si también existe una subestimación de la capacidad de Estados Unidos para imponer sus condiciones, incluso a un país como Venezuela, que puedo apostar que muchos consideran un objetivo fácil en este caso.
it's seen as low-hanging fruit here. Yeah, the U.S. has no ability to dictate terms to Sí, Venezuela, which is Estados why Unidos no we're tiene going capacidad para imponer condiciones a Venezuela y por eso recurre a amenazas y ataques militares. En cuanto a la situación allí, un país al que he ido muchas veces, donde hablo español con fluidez y mantengo un contacto constante con la gente, la realidad es que sí, Venezuela está muy dividida políticamente. Nadie lo discute. Ciertamente hay personas que odian al gobierno, pero también hay muchas que lo apoyan firmemente. Y, más allá de las opiniones sobre el gobierno, muchos venezolanos están dispuestos a luchar por su país, porque ven estos ataques de Estados Unidos no solo como un intento de derrocar al gobierno, que evidentemente lo son, sino también como un esfuerzo por colonizar Venezuela. also at basically colonizing Venezuela, and there are a lot of nationalists in Venezuela. Y hay muchos nacionalistas en Venezuela que lucharán para proteger su patria y sus recursos naturales, que les pertenecen a ellos, no a ExxonMobil ni a otras corporaciones estadounidenses. En cuanto a la milicia bolivariana, esa milicia popular que el gobierno ha estado ayudando a crear y entrenar, en realidad, esto no es algo nuevo. Recuerdo cuando estuve en Venezuela en 2019, durante el último intento de golpe que Trump llevó a cabo en su primer mandato, cuando intentó imponer a esa figura opositora de derecha y poco conocida, Juan Guaidó, como falso presidente interino de Venezuela, a pesar de que nunca había participado en una elección presidencial. Recuerdo que en aquel momento ya tenían esta milicia porque estaban preocupados por una posible invasión. Y por cierto, sabemos por los informes de los medios que Marco Rubio, aunque no formaba parte oficialmente de la primera administración de Trump, a veces se reunía con él, le daba su opinión y lo asesoraba. Rubio presionaba para que Estados Unidos invadiera Venezuela durante el primer mandato de Trump. Así que evidentemente, sabemos que ahora está presionando por lo mismo en el segundo mandato de Trump, ahora que es la segunda persona más poderosa en la administración de Trump. Esta milicia no es nueva, es esa milicia popular bolivariana que ha existido durante varios años. Pero hemos visto informes de que cientos de miles de personas se han estado inscribiendo. Y lo creo absolutamente, porque conozco a gente que ha dicho que tomará las armas y luchará si Estados Unidos los ataca. En cuanto a las opiniones políticas dentro de Venezuela, en primer lugar, la oposición oligárquica de derechas ha estado extremadamente dividida durante muchos años, pero en este momento está completamente desorganizada. Casi todos los principales líderes oligárquicos de derechas viven en el extranjero, la mayoría en un exilio autoimpuesto. Leopoldo López, que proviene de una de las familias más ricas de Venezuela, solía controlar el país y su petróleo. Quiero decir, por eso los oligarcas de derechas en Venezuela son tan extremos, tan violentos y tan dispuestos a usar cualquier medida, incluyendo la guerra y las invasiones estadounidenses, para derrocar al gobierno. Es porque ellos, antes de la Revolución Bolivariana, controlaban el petróleo y los recursos naturales de Venezuela. Trataban al país como su hucha personal y eran extremadamente ricos por eso, no por trabajo duro, ni por espíritu emprendedor o innovación, nada de esas tonterías. Sabes, Venezuela había sido un estado petrolero durante 100 años, antes de que Hugo Chávez naciera siquiera. Y antes de que comenzara la Revolución Bolivariana, cuando Chávez se convirtió en presidente mediante elecciones democráticas en 1999. Antes de eso. Venezuela tenía una dictadura bipartidista, como Estados Unidos, lo que llamaban el Pacto de Punto Fijo, un sistema de dos partidos en el que ambos se turnaban el poder cada pocos años, como los demócratas y los republicanos. En Venezuela, una facción de la oligarquía llegaba al poder y utilizaba todos esos recursos naturales como su hucha personal. Luego perdían el poder, y la otra facción de la oligarquía hacía exactamente lo mismo, enjuagar y repetir. Estas son las personas que están desesperadas por volver al poder. Y todos están emparentados. Es extremadamente endogámico. Leopoldo López, su otro apellido, proviene de una de las familias oligárquicas más poderosas de Venezuela.
from one of the most powerful oligarch families in Venezuela. He is related. Está emparentado. Es primo de la familia Halvorsen, otra familia oligárquica muy influyente en la política estadounidense. Thor Halvorsen dirige esa falsa organización de derechos humanos que ha estado colaborando con la administración Trump. Y luego mencionaste a María Corina Machado. Lo más probable es que ella fuera la líder de facto de Venezuela si Estados Unidos lograra derrocar al gobierno venezolano. Ha prometido llevar a cabo privatizaciones masivas. Es una gran admiradora de Ayn Rand y de esa basofia libertaria que te derrite el cerebro. Ha prometido privatizar todo en Venezuela, que según ella vale 1,7 billones de dólares. Y también es prima de otra familia oligárquica, incluida la familia Neumann. Machado también proviene de una familia muy adinerada. Todos son oligarcas. Todos quieren hacerse con el control de esos recursos naturales para poder beneficiarse personalmente. Ya sabes, los venderán, por supuesto, a ExxonMobil y Chevron, pero luego se quedarán, ya sabes, con un 5% o un 10%. Ese dinero no irá al pueblo venezolano, que quedará sufriendo. Así que, dado ese historial, sí, hay algunos oligarcas de derechas que odian al gobierno. Todavía hay algunos de ellos en Venezuela que odian al gobierno, pero solo representan una pequeña minoría de la población. Y luego hay muchos venezolanos pobres y de clase trabajadora que constituyen la mayoría de la población y que aún apoyan al gobierno. Porque a pesar de todos los muchos problemas que han ocurrido en Venezuela durante la última década, principalmente debido a las sanciones y al bloqueo ilegales de Estados Unidos que privaron a Venezuela de los ingresos por exportación que obtenía del petróleo, según la principal experta de la ONU en sanciones, Alena Douhan, el gobierno venezolano perdió el 99% de sus ingresos porque no podía exportar petróleo ni importar la tecnología, la nafta y el crudo ligero que necesitaba, así como los productos químicos requeridos para procesar y refinar su propio crudo pesado en Venezuela. Eso lo volvió prácticamente inútil. No podían exportarlo por las sanciones estadounidenses, y tampoco podían importar la tecnología necesaria para reparar y modernizar su infraestructura petrolera, ya que esta era en su mayoría fabricada por empresas estadounidenses y europeas, y las sanciones les impedían hacerlo. Luego, las compañías internacionales de seguros y transporte marítimo no querían trabajar con Venezuela, igual que todos esos problemas a los que se ha enfrentado Rusia. Rusia es una gran potencia mundial. Ha logrado eludir las sanciones porque en esencia ha demostrado que es demasiado grande para ser sancionada. En cambio, el principal socio comercial de Venezuela fue históricamente Estados Unidos, por lo que el país norteamericano estaba asfixiando a Venezuela. Sin embargo, a pesar de ello, todavía existe mucho apoyo al gobierno entre los venezolanos pobres y de clase trabajadora porque es el único gobierno en toda la historia moderna de Venezuela que les ha brindado apoyo. Educación gratuita, atención sanitaria gratuita, vivienda gratuita. Se han creado más de 5 millones de unidades de vivienda desde que comenzó la revolución bolivariana bajo Hugo Chávez y continuó con Nicolás Maduro. Es el primer gobierno que realmente utilizó los recursos naturales de Venezuela para beneficiar a la mayoría de la población, y ha sido castigado sin cesar por Estados Unidos por ello. Estados Unidos cree, con su habitual arrogancia, que estos gobiernos extranjeros no cuentan con apoyo popular, que el gobierno sirio no tenía apoyo, que el gobierno libio bajo Gaddafi no tenía apoyo, y que podían simplemente derrocarlos, poner un títere, y todo estaría bien. Bueno, como vemos en Libia, ese no es en absoluto el caso. Libia sigue en una guerra civil que Estados Unidos inició con su guerra ilegal de cambio de régimen de la OTAN en 2011. Y luego el gobierno de Siria fue derrocado, y ahora mira el desastre en el que está Siria. Quiero decir, está dirigido por el antiguo líder de Al-Qaeda que formó parte del ISIS, que es, ya sabes, un títere de Occidente, y aún así es odiado. Por cierto, no fue elegido.
es un dictador, así que a Estados Unidos no le importa en absoluto la democracia. Ya sabes, Ahmad al-Shara, este antiguo líder de Al-Qaeda en Siria, no hubo ni una sola persona que votara por él. Es simplemente una pesadilla en Siria, una auténtica pesadilla. Así que la idea que tiene Estados Unidos, que Venezuela de algún modo se convertiría en una gran utopía libertaria dirigida por admiradores de Ayn Rand, que simplemente venderían todo a las corporaciones estadounidenses, en realidad es bastante probable que acabara generando otra Libia o otra Siria en el extremo norte de Sudamérica, justo en el Caribe, cerca de Estados Unidos. Después de que Estados Unidos desestabilizara el norte de África, las armas que tenía el gobierno libio se dispersaron por toda la región, porque Estados Unidos destruyó el Estado libio. Todos esos grupos yihadistas salafistas obtuvieron acceso a esas armas, que llegaron a Boko Haram y a otros grupos extremistas en toda África. Mientras tanto, en Siria ocurrió exactamente lo mismo. Se convirtió en el epicentro de los extremistas yihadistas salafistas de todo el mundo que acudieron en masa a Siria y que ahora controlan el país. Esto desestabilizó Europa porque provocó una crisis masiva de refugiados, de la que los partidos de extrema derecha europeos se beneficiaron, culpando a los refugiados y a los inmigrantes de todo, sin mencionar que Estados Unidos, la OTAN y los países europeos fueron responsables de esa crisis a través de sus guerras de agresión y de cambio de régimen. Ahora Estados Unidos, en toda su supuesta brillantez, está haciendo lo mismo justo en su propio llamado patio trasero, según su retórica colonial, en su propio llamado hemisferio, según esa misma retórica colonial. Van a crear una Libia, a varios cientos de millas de distancia, un poco más, pero cerca de Estados Unidos, en Venezuela, si logran derrocar al gobierno venezolano. Lo he dicho varias veces y lo repetiré. Creo que es muy poco probable que el gobierno venezolano caiga a menos que el gobierno de Estados Unidos emprenda una guerra directa, bombardee Caracas, destruya una parte importante de la infraestructura y posiblemente mate a Maduro, lo cual es una posibilidad muy real. Por eso creo que Rubio está presionando mucho en esa dirección, y pienso que Trump podría dar luz verde a eso, porque sería una locura. Simplemente seguiría así. Sí. Sería un desastre. Mucha gente va a morir por eso. Pero la idea que tienen es que después de que eso ocurra, simplemente instalarán a Hermuno González como el presidente falso, y la verdadera presidenta detrás de él sería María Corina Machado como su vicepresidenta. Pero ella sería la verdadera líder. Ya sabes, como Dick Cheney era el verdadero líder, Bush era solo la cara visible, el tipo de marketing. Machado privatizaría todo, las corporaciones estadounidenses comprarían todo. El pueblo venezolano se quedaría de brazos cruzados. Los venezolanos pobres y de clase trabajadora aceptarían el hecho de que todos sus recursos están siendo vendidos a ExxonMobil y a las corporaciones mineras estadounidenses, y no harían nada. No, habría una guerra civil. Si Estados Unidos asesina a Maduro y derroca al gobierno venezolano, habrá una guerra civil. Punto.